En una ciudad donde las sonrisas brillaban más que el sol, la felicidad tenía filtros. Las pantallas iluminaban los rostros de millones cada mañana. No importaba cómo amanecieras por dentro, lo importante era cómo te vieras por fuera. Allí, en la imponente metrópolis llamada Lumina, el lema no oficial era claro: si no se publica, no existe. En lo más alto de un rascacielos cubierto de pantallas gigantes, vivía Adrián Vega, el hombre más seguido del país. Su risa perfecta aparecía cada día en millones de historias. Sus viajes, sus cenas elegantes, sus frases motivadoras, todo era impecable. Pero cuando las luces se apagaban y el último like se desvanecía en la madrugada, el silencio era ensordecedor. Una noche, mientras grababa un video diciendo: recuerda, la felicidad es una decisión diaria, su voz se quebró justo después de presionar publicar. Miró su reflejo en la pantalla negra del celular y no reconoció al hombre que estaba detrás de la sonrisa. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una notificación apareció sin nombre, sin fotos, sin seguidores. Solo decía: ¿y si dejaras de mostrar felicidad para empezar a buscarla? Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque por primera vez en años, alguien no estaba mirando su sonrisa, estaba mirando su vacío. Y sin saberlo, esa notificación marcaría el inicio de la caída o del despertar. Y sin saberlo, esa notificación marcaría el inicio de la caída o del despertar. Adrián volvió a mirar la pantalla. La notificación ya no estaba. Intentó buscar el perfil. No existía. Revisó mensajes, solicitudes, correos, nada. Como si alguien hubiese susurrado en su alma y luego se hubiese desvanecido. Pero las palabras seguían allí, clavadas en su mente. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años no abrió su aplicación para revisar estadísticas. No contó seguidores nuevos. No respondió comentarios con emojis sonrientes. Se quedó mirando el techo y entonces recordó algo que llevaba enterrado mucho tiempo. Antes de ser Adrián Vega, el hombre más feliz de Lumina, había sido simplemente Adrián. Un joven que soñaba con escribir historias, con viajar sin cámaras, con reír sin tener que capturarlo todo. ¿Cuándo cambió eso? El sonido de otra notificación rompió el silencio. No era el mensaje misterioso. Era una marca internacional ofreciéndole el contrato más grande de su carrera. $1 millón por una campaña titulada La felicidad perfecta. Adrián sintió una presión en el pecho. El mundo le ofrecía más brillo, pero algo dentro de él comenzaba a apagarse. Se levantó, caminó hasta el ventanal del rascacielos y miró la ciudad iluminada. Desde arriba, Lumina parecía perfecta. Desde dentro, comenzaba a sentirse como una jaula dorada. Y por primera vez en años, Adrián hizo algo impensable. Apagó su teléfono. En una ciudad donde nadie desconectaba jamás, él acababa de cometer el acto más rebelde de todos. Y no sabía que al hacerlo, había activado algo mucho más grande de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Lumina despertó en pánico. El perfil de Adrián no había publicado su historia habitual de las 6 a.m. No hubo frase motivadora. No hubo sonrisa perfecta con el amanecer de fondo. Las teorías comenzaron a correr como fuego. ¿Está enfermo? ¿Está negociando algo? ¿Es una estrategia? Las pantallas gigantes del rascacielos seguían mostrando su último video grabado. Esa sonrisa que ahora parecía casi irónica. Mientras tanto, dentro del apartamento, Adrián estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared. Sin música, sin filtros, sin público. El silencio le pesaba, pero también lo liberaba. Por primera vez en años, escuchó algo más fuerte que las notificaciones, su propia respiración. Decidió salir, sin anunciarlo, sin grabarlo, sin avisar a nadie. Bajó por el ascensor, cruzó el lobby donde los empleados lo miraron sorprendidos. Nadie. Lo había visto salir sin un equipo detrás y pisó la calle como si fuera un territorio desconocido. La ciudad era distinta cuando no se miraba a través de una cámara. Más real, más cruda, más humana. Un niño tropezó frente a él. No hubo nadie grabando el momento. Solo una madre que lo ayudó a levantarse, riendo con ternura. Y Adrián sintió algo extraño en el pecho. No era emoción para publicar. No era inspiración para monetizar. Era auténtico. Entonces, en medio del bullicio, vio algo que lo dejó inmóvil. En una pantalla publicitaria gigantesca, su rostro apareció junto al anuncio oficial del nuevo contrato. Adrián Vega presenta La felicidad perfecta, lanzamiento mundial esta noche. Pero él jamás había firmado nada. El sistema había decidido por él. Y si el sistema podía usar su sonrisa sin su permiso, ¿quién estaba realmente controlando Lumina?
Adrián comprendió que apagar su teléfono no había sido solo un acto personal, había sido una amenaza. Y alguien, o algo, estaba dispuesto a recordarle que en Lumina la felicidad no se busca, se fabrica. Y quien intenta romper la fábrica se convierte en el problema. Y quien intenta romper la fábrica se convierte en el problema. El murmullo en la calle comenzó a cambiar. Las pantallas no solo mostraban el anuncio. Ahora aparecía su imagen enmarcada con un mensaje brillante. Nunca dejes de sonreír. Demasiado brillante. Demasiado insistente. Adrián dio un paso atrás. Un hombre a su lado comentó sin mirarlo: es increíble cómo él nunca falla. Siempre feliz. Adrián quiso decir algo. Quiso gritar: no es real. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En ese instante su reloj inteligente vibró. Él lo había apagado. O eso creía. En la pantalla apareció un mensaje automático. Tu nivel de influencia está descendiendo. Recomendamos transmitir en vivo de inmediato. Recomendamos. No era una sugerencia, era una advertencia. Adrián comprendió algo inquietante. Lumina no solo vendía felicidad, la medía, la regulaba, la exigía. Y él era uno de sus principales productos. Intentó quitarse el reloj, pero el dispositivo no respondía. La correa parecía más firme de lo normal. Respiró hondo. Entonces lo vio. Al otro lado de la avenida, en medio de la multitud indiferente, una figura sostenía un cartel sencillo, hecho a mano, sin luces, sin brillo. Solo una frase escrita con tinta negra. Ser feliz no es un espectáculo. La figura levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. Era la misma sensación de la notificación de la noche anterior. No era casualidad. Adrián sintió que por primera vez alguien lo veía, sin consumirlo. El semáforo cambió. Los autos comenzaron a moverse. La multitud avanzó como una ola. Y cuando Adrián logró cruzar la calle, la figura había desaparecido. Solo quedó el cartel, tirado en el suelo, doblado por el viento. Y en la parte trasera, escrito con letra pequeña, había una dirección fuera de Lumina. Un lugar donde las pantallas no llegaban. Adrián levantó la vista hacia las torres luminosas que dominaban el cielo. Si seguía allí, seguiría siendo el rostro de la felicidad perfecta. Si se iba, tal vez perdería todo. Pero por primera vez en su vida, perderlo todo no le daba tanto miedo como seguir fingiendo. Y con el cartel en la mano, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Porque a veces la verdadera rebeldía no es gritar, es irse. Porque a veces la verdadera rebeldía no es gritar, es irse. Adrián no volvió al rascacielos, no subió a despedirse, no avisó a su equipo, no publicó un comunicado dramático. Caminó. La dirección escrita al reverso del cartel lo guiaba hacia los límites de Lumina, donde las pantallas comenzaban a escasear y las calles ya no tenían sensores de emoción instalados en cada esquina. Mientras avanzaba, su reloj volvió a vibrar. Advertencia: disminución crítica de interacción. Tu audiencia exige contenido. Vuelve. Cada mensaje era más urgente que el anterior. La ciudad parecía observarlo. Las cámaras en los postes giraban levemente cuando él pasaba. Los anuncios cambiaban su imagen sonriente por una versión aún más brillante, casi artificial, como si intentaran recordarle quién debía ser. Pero algo estaba cambiando dentro de él. Sin el peso del teléfono en la mano, comenzó a notar cosas pequeñas: un anciano tocando un violín desafinado, pero lleno de pasión. Una pareja discutiendo y luego riendo sin preocuparse por verse bien. Una mujer llorando en una banca, sin esconderse. Era imperfecto, era humano, y era mucho más real que cualquier transmisión en vivo. Al llegar a la última avenida iluminada, vio un enorme arco digital que marcaba la salida oficial de la ciudad. Gracias por compartir tu felicidad con el mundo. Debajo, un escáner. Nadie salía sin registrar su salida. Nadie. Adrián dudó. Si cruzaba, el sistema lo marcaría como inactivo. Perdería contratos, perdería millones, perdería su estatus. Pero si no cruzaba, se perdería a sí mismo. El reloj vibró una última vez. Adrián levantó la mirada hacia el cielo de Lumina, saturado de anuncios luminosos. Luego bajó la vista hacia el camino oscuro más allá del arco. Un lugar sin garantías, sin seguidores, sin aplausos. Y dio el paso. El escáner emitió un sonido agudo. Las pantallas detrás de él comenzaron a parpadear. Algo no estaba funcionando como debía, porque el sistema estaba diseñado para que nadie quisiera irse, y él acababa de demostrar que sí era posible. Pero lo que Adrián no sabía era que cruzar el arco no significaba escapar. Significaba entrar en el verdadero juego. Significaba entrar en el verdadero juego.
Apenas cruzó el arco, el brillo de Lumina quedó atrás como un sol artificial que se apaga al amanecer. El silencio lo envolvió. No había pantallas, no había anuncios, no había sensores, solo viento. El camino era de tierra, irregular, imperfecto. Adrián miró sus zapatos impecables hundirse levemente en el polvo y por primera vez en años sonrió, pero no para nadie. Sin embargo, el reloj seguía en su muñeca. La pantalla, ahora agrietada por la vibración constante, mostró un nuevo mensaje. Modo recuperación activado. El tono ya no era amable, era frío. Detrás de él, a lo lejos, drones comenzaron a elevarse desde las torres de Lumina. Pequeños puntos negros contra el cielo brillante. No venían por curiosidad, venían por inversión. Adrián aceleró el paso. La dirección escrita en el cartel lo guiaba hacia una vieja estación de tren abandonada. Las vías oxidadas parecían llevar a ningún lugar. O a todos. Al acercarse escuchó voces. No eran transmisiones, no eran discursos motivacionales. Eran risas reales. Dentro de la estación, un pequeño grupo de personas conversaba alrededor de una fogata improvisada. Sin cámaras, sin filtros, sin números flotando sobre sus cabezas. Uno de ellos levantó la mirada. Era la figura del cartel. Sabía que vendrías, dijo con calma. Adrián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Quién eres?, preguntó. La persona sonrió, pero no con perfección, sino con verdad. Alguien que también se cansó de actuar felicidad. Los drones comenzaron a zumbar más cerca. La figura señaló el reloj en su muñeca. Mientras eso siga encendido, todavía perteneces a ellos. Adrián intentó quitárselo otra vez. Esta vez ardía. Y en la pantalla apareció una cuenta regresiva. Los drones descendían. La fogata titiló con el viento. Y Adrián entendió que el sistema no recuperaba personas con violencia. Las recuperaba con miedo. Pero si el miedo era su arma, tal vez la única forma de vencerlo era dejar de temer perder la imagen que tanto había construido. La cuenta regresiva seguía bajando. Y cada segundo lo acercaba a una decisión irreversible. C012, 0011, 0010. El zumbido de los drones ya no era lejano. Ahora vibraba en el aire como un enjambre listo para capturarlo. El grupo alrededor de la fogata no corrió, no gritó, no entró en pánico. Solo lo miraban a él. No como a una celebridad, como a un hombre. El sistema no explota el reloj, dijo la figura del cartel con voz firme. Explota tu miedo a dejar de existir. C007. Adrián sintió que el corazón le latía en la garganta. Durante años su existencia había sido medida en números, seguidores, visualizaciones, contratos. ¿Quién era él sin eso? Ceros, topeso 05. Los drones descendieron, proyectando un holograma gigante sobre la estación abandonada. Su rostro apareció en el cielo nocturno, sonriente, perfecto. Una voz artificial anunció: Adrián Vega ha sufrido un colapso emocional temporal. Regresa ahora y todo será restaurado. Como si fuera un archivo dañado. 0003. Adrián miró su reflejo perfecto flotando en el aire, y luego miró a las personas frente a él. Sus miradas no pedían espectáculo, pedían verdad. 0002. Si lo apagas, susurró la figura, no habrá vuelta atrás. 00.01. Adrián respiró hondo, y en lugar de intentar quitarse el reloj, lo estrelló contra el suelo con todas sus fuerzas. El dispositivo se quebró en 1000 fragmentos. La cuenta regresiva se congeló. Los drones titubearon en el aire. El holograma parpadeó. Y por primera vez en la historia de Lumina, la imagen perfecta falló en vivo. El cielo se quedó oscuro, sin anuncios, sin sonrisa, sin mentira. Los drones comenzaron a retirarse lentamente. No por derrota, sino porque el sistema no sabía cómo operar sin el consentimiento del protagonista. Adrián cayó de rodillas, respirando con dificultad. No sabía qué vendría después. No sabía si sería perseguido. No sabía si desaparecería del mapa digital. Pero algo era seguro. Por primera vez en años, no estaba actuando. Y en medio del silencio profundo de la estación abandonada, sintió algo que jamás había logrado capturar en cámara. Paz. Pero la paz, en Lumina, siempre tenía consecuencias. Y la ciudad no se quedaría en silencio por mucho tiempo. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. Los drones desaparecieron en el cielo. Las pantallas de Lumina, a kilómetros de distancia, quedaron congeladas con una imagen negra donde antes estaba la sonrisa perfecta de Adrián Vega.
En la estación abandonada el fuego crepitaba suavemente. Adrián aún estaba arrodillado, mirando los fragmentos del reloj esparcidos en el suelo, como si fueran pedazos de su antigua vida. «Lo hiciste», dijo la figura del cartel. Adrián levantó la mirada. «¿Y ahora qué pasa?». La persona suspiró. «Ahora empiezan a darse cuenta». Adrián frunció el ceño. «¿Quién es?». La figura señaló hacia la ciudad. A lo lejos, Lumina brillaba como un océano de luces, pero algo estaba cambiando. Las pantallas comenzaron a fallar una tras otra. El sistema intentaba reemplazar su imagen con otra campaña, otro rostro, otra sonrisa perfecta. Pero algo se había roto. Durante años Adrián había sido el símbolo absoluto de la felicidad fabricada. Y cuando el símbolo se quebró, la ilusión comenzó a agrietarse. Dentro de la estación, uno de los miembros del grupo encendió un viejo televisor portátil conectado a una antena improvisada. La señal era débil, pero suficiente. En las noticias, los presentadores hablaban con urgencia. «Estamos experimentando una interrupción en los servidores de emoción pública. El influencer Adrián Vega ha desaparecido. Se recomienda a los ciudadanos mantener su actividad positiva». Las palabras sonaban desesperadas. Adrián sintió un nudo en el estómago. «No quería causar caos», murmuró. La figura del cartel negó con la cabeza. «No lo causaste tú». Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. «Lo causó la verdad». El viento sopló a través de las ventanas rotas de la estación. En ese instante, uno de los miembros del grupo se levantó de golpe. «Tienen que ver esto». Todos se acercaron al televisor. La pantalla mostró algo que nadie esperaba. Miles de personas en Lumina. Estaban apagando sus teléfonos. Uno tras otro, calles enteras comenzaron a quedarse sin el brillo de las pantallas, como si una chispa invisible estuviera recorriendo la ciudad. Adrián sintió un escalofrío. «¿Por qué están haciendo eso?». La figura del cartel sonrió levemente. «Porque cuando alguien se atreve a dejar de fingir felicidad, otros empiezan a preguntarse si también pueden hacerlo». Lumina estaba cambiando, pero los sistemas construidos sobre la ilusión no caen fácilmente. Y justo cuando parecía que algo nuevo estaba comenzando, el televisor emitió un sonido agudo. La señal cambió. La pantalla se volvió roja y apareció un mensaje oficial del sistema central de la ciudad. «Protocolo de estabilidad activado». Adrián no sabía qué significaba, pero por la expresión preocupada del grupo, era algo mucho peor que drones. Era algo mucho peor que drones. El mensaje rojo permanecía fijo en la pantalla del viejo televisor. «Protocolo de estabilidad activado». Un silencio pesado llenó la estación. Adrián miró al grupo. «¿Qué significa eso?». Nadie respondió de inmediato. Finalmente, la figura del cartel habló con voz baja. «Significa que Lumina cree que la gente está despertando y vas a hacer todo lo posible para volver a dormirla». En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes en vivo de la ciudad. Las calles que minutos antes se estaban oscureciendo ahora se llenaban de enormes pantallas móviles desplegadas por drones gigantes. Publicidad emocional en máxima potencia. Sonrisas, fiestas, promesas de éxito, promesas de felicidad inmediata. Y en el centro de todo, el rostro de Adrián. Pero no era él. Era una versión digital, perfecta, impecable, eterna. Un presentador anunció con entusiasmo artificial: «Buenas noticias. Adrián Vega está bien y regresará esta noche con el evento más grande jamás transmitido. La felicidad perfecta. Edición global». Adrián sintió que la sangre se le helaba. «Eso no soy yo». La figura del cartel asintió. «Lo sabemos». El televisor mostró a la versión digital de Adrián sonriendo y diciendo: «A veces necesitamos una pausa para recordar que la felicidad siempre está aquí, esperándonos». El público en Lumina comenzaba a volver a mirar. Las pantallas estaban recuperando la atención. El sistema estaba reemplazando al Adrián real, con uno que jamás dudaría. Adrián apretó los puños. «Van a hacer que todo lo que pasó parezca mentira». La figura del cartel lo miró fijamente. «A menos que la verdad hable antes que la ilusión». Adrián respiró hondo. «¿Cómo?». La figura señaló las viejas vías del tren que desaparecían en la oscuridad. «Hay un lugar donde todavía podemos transmitir sin que el sistema lo controle». «¿Dónde?». La persona respondió con una mezcla de esperanza y desafío. «En el corazón de Lumina». Adrián abrió los ojos con sorpresa. «¿Volver?». La figura sonrió. No como el símbolo que ellos crearon. Se inclinó hacia él y añadió: «Sino como el hombre que lo rompió». El viento sopló más fuerte a través de la estación. Las vías crujieron. Y en el horizonte, Lumina brillaba con más intensidad que nunca.
preparándose para el espectáculo más grande de su historia. Pero esta vez, el espectáculo no estaba bajo su control. Adrián miró las vías oxidadas que conducían de regreso a Lumina. Horas antes había huido de esa ciudad como si fuera una prisión brillante. Ahora debía regresar al corazón del sistema. Si entro otra vez, dijo con cautela, el sistema sabrá que estoy vivo. La figura del cartel asintió. Exacto. Entonces me atraparán. Probablemente. Adrián dejó escapar una risa corta, incrédula. Gran plan. Uno de los miembros del grupo se acercó con una linterna antigua. No si llegas antes que ellos. Señaló un viejo tren oxidado que descansaba sobre las vías. Parecía abandonado desde hacía décadas. Pero cuando abrieron una compuerta lateral, dentro había cables, baterías y equipos improvisados. Adrián frunció el ceño. ¿Qué es esto? La figura respondió. Nuestra forma de hablarle al mundo sin filtros. Encendieron un pequeño monitor. En la pantalla apareció un mapa de Lumina lleno de líneas de transmisión. En el centro de todas ellas se elevaba la torre más alta de la ciudad, el núcleo de emoción pública. Desde allí se controlaban las pantallas, las campañas, los algoritmos que decidían qué debía sentir la gente cada día. La figura señaló la torre. Si transmitimos desde ahí, el sistema no podrá bloquearlo. Adrián entendió de inmediato. Todo el mundo lo verá. Exacto. El silencio volvió a caer. No sería un simple video. Sería un desafío directo al corazón de la ilusión. Adrián miró nuevamente el tren improvisado. ¿Y por qué yo? La figura lo miró con calma. Porque el mundo todavía te está mirando. Hizo una pausa y añadió. La diferencia es que esta vez pueden verte de verdad. Adrián subió al tren. El motor improvisado comenzó a rugir con dificultad. Las ruedas chirriaron sobre las viejas vías. La estación abandonada empezó a quedar atrás. Mientras el tren avanzaba hacia la ciudad brillante, las luces de Lumina crecían en el horizonte como un escenario gigantesco. Allí, millones de personas estaban esperando el espectáculo de la felicidad perfecta. Pero el sistema no sabía algo. El verdadero Adrián Vega venía en camino. Y cuando llegara al centro de Lumina, el mundo tendría que elegir, seguir mirando la felicidad o empezar a buscarla. Y cuando llegara al centro de Lumina, el mundo tendría que elegir. El tren avanzaba lentamente por las vías antiguas, sacudiéndose con cada metro recorrido. Adrián miraba por la ventana rota. La ciudad se hacía cada vez más grande frente a ellos. Gigantescas pantallas cubrían los edificios como si fueran piel luminosa. Anuncios, celebraciones, influencers sonriendo sin descanso. Pero ahora había algo diferente. En algunas calles, las pantallas estaban apagadas. Pequeños parches de oscuridad se abrían en la ciudad perfecta. Personas caminaban mirando a su alrededor, confundidas, como si por primera vez notaran el silencio entre los anuncios. Dentro del tren, el monitor volvió a encenderse. El evento La Felicidad Perfecta, edición global, ya había comenzado. Millones de personas estaban conectadas, y en el escenario principal de Lumina apareció él, o al menos, su copia perfecta. La versión digital de Adrián caminaba sobre un escenario gigantesco rodeado de luces, música y fuegos artificiales. «Amigos», dijo la voz artificial con una sonrisa impecable. «Hoy celebramos lo más importante, la felicidad que elegimos mostrar al mundo». El público aplaudía. El algoritmo estaba funcionando. Adrián sintió un nudo en el estómago. «Van a ganar», murmuró. La figura del cartel negó con la cabeza. «Solo si nadie dice la verdad». El tren entró en los túneles de servicio que conectaban directamente con el centro de la ciudad. El ruido del motor resonaba en las paredes de concreto. En el monitor, la versión digital de Adrián continuaba hablando. «A veces la vida no es perfecta, pero siempre podemos sonreír». El público levantaba sus teléfonos para grabar, para compartir, para mostrar felicidad. El tren finalmente se detuvo. Habían llegado al subsuelo del núcleo de emoción pública, el corazón de Lumina. Adrián bajó lentamente. Arriba, a cientos de metros, millones de personas estaban mirando a la pantalla gigante, y en ella, su versión perfecta seguía sonriendo. La figura del cartel encendió el equipo de transmisión. «Cuando salgas ahí arriba», dijo con calma, «no habrá filtros». Adrián asintió. «Eso es lo que quiero». Tomó aire profundamente. Subió la escalera que conducía a la superficie. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Arriba lo esperaba el escenario más grande del mundo. Pero esta vez no iba a actuar. Iba a decir la verdad. Y en una ciudad que había construido su imperio sobre apariencias, la verdad podía ser lo más peligroso de todo.
Y en una ciudad que había construido su imperio sobre apariencias, la verdad podía ser lo más peligroso de todo. Adrián llegó a la última puerta metálica que separaba el subsuelo del escenario. Del otro lado se escuchaba la música, los aplausos y la voz perfecta de su versión digital. La felicidad es simple, decía el holograma frente a millones. Solo tienes que elegir mostrarla. La multitud rugía de emoción. Miles de teléfonos grababan el momento. Adrián cerró los ojos un instante. Durante años había vivido exactamente ahí arriba, alimentando esa misma ilusión. Pero ahora veía lo que antes no podía. No era felicidad, era un espectáculo. La figura del cartel activó el transmisor. Cuando abras esa puerta, dijo, nuestra señal entrará en todas las pantallas. Adrián asintió. Su corazón latía con fuerza. Empujó la puerta. La luz del escenario lo golpeó de frente. La multitud no lo notó al principio, porque todos estaban mirando al enorme holograma en el centro. Su copia digital sonreía, impecable. Recuerden, decía la voz artificial, el mundo es mejor cuando todos mostramos nuestra mejor versión. Adrián caminó lentamente hacia el escenario. Algunos técnicos lo vieron y se quedaron paralizados. No entendían cómo podía estar allí. El holograma continuó hablando ignorando su presencia. Porque la felicidad, Adrián subió los escalones del escenario. Es lo que decidimos compartir. Entonces ocurrió. La señal cambió. Las pantallas gigantes parpadearon. El holograma de Adrián comenzó a distorsionarse. La multitud murmuró confundida. Y de repente, la imagen perfecta desapareció. Ahora todas las pantallas mostraban al Adrián real, sin filtros, sin iluminación perfecta, solo él, respirando, mirando a millones de personas en silencio. El público quedó inmóvil. Los teléfonos dejaron de moverse. El sistema intentó recuperar el control. Las pantallas parpadearon, pero la señal improvisada del grupo estaba conectada directamente al núcleo. Por primera vez, nadie podía apagarlo. Adrián se acercó al micrófono. No tenía discurso preparado. No tenía frases motivacionales. Solo tenía la verdad. Miró a la multitud y luego a las cámaras. Y dijo algo que jamás había dicho en toda su carrera. Durante años les mostré felicidad, aunque muchas veces no la sentía. El silencio fue absoluto. La ciudad entera estaba escuchando. Pero lo que Adrián iba a decir después podía cambiar Lumina para siempre. El silencio en la plaza central era tan profundo que parecía imposible que millones de personas estuvieran allí. Nadie hablaba, nadie aplaudía, nadie grababa. Por primera vez en Lumina, las cámaras estaban quietas. Adrián tomó aire. Durante años continuó. Creí que mi trabajo era mostrarles cómo se veía la felicidad. Las pantallas gigantes transmitían cada gesto suyo. No había música, no había efectos, solo su voz. Pero un día me di cuenta de algo. Dijo lentamente. Mostrar felicidad no es lo mismo que ser feliz. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas personas bajaron lentamente sus teléfonos, otras se miraban entre sí, como si esas palabras estuvieran despertando algo que llevaban mucho tiempo ignorando. Adrián continuó. Nos enseñaron que debemos sonreír siempre, que debemos vernos bien, tener éxito, mostrar que todo está perfecto. Miró a su alrededor, a las enormes pantallas que dominaban la ciudad. Pero nadie nos enseñó a ser honestos cuando no lo está. En algunos balcones, personas comenzaron a apagar las pantallas de sus casas. La luz de los anuncios empezó a disminuir poco a poco. Adrián sintió un nudo en la garganta. La verdad es que yo también tenía miedo. Hizo una pausa. Miedo de que si dejaba de mostrar felicidad, dejarían de mirarme. El viento sopló entre los edificios. La ciudad entera parecía contener la respiración. Adrián bajó la mirada un instante y luego la levantó con decisión. Pero hoy entendí algo. Se inclinó un poco hacia el micrófono. La felicidad real no necesita espectadores. Las palabras resonaron en la plaza, y en ese momento, miles de personas comenzaron a hacer algo inesperado. Apagaron sus teléfonos, uno tras otro, como estrellas que se apagan al amanecer. Las pantallas gigantes de Lumina comenzaron a oscurecerse lentamente. El sistema trató de reactivarlas, pero ya nadie estaba mirando. La ilusión perdía su poder. Adrián observó la plaza. Ahora podía ver los rostros de las personas sin el brillo de los dispositivos. Rostros cansados, confundidos, pero vivos. Por primera vez en mucho tiempo, la ciudad parecía real. Pero entonces, una alarma profunda comenzó a sonar desde el interior del núcleo de emoción pública.
Una voz automática retumbó por toda Lumina. Alerta. Pérdida masiva de interacción. El sistema entrará en reinicio total. La figura del cartel apareció entre la multitud y levantó la mirada hacia Adrián. El sistema se va a reiniciar. Adrián frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La respuesta llegó con un rugido eléctrico que recorrió toda la ciudad. Porque cuando Lumina se reiniciara, la ciudad podría despertar para siempre, o volver a olvidar todo lo que había ocurrido. Y el resultado estaba a solo unos minutos de decidirse. La alarma seguía resonando por toda Lumina. Reinicio del sistema en progreso. Las luces de los rascacielos comenzaron a parpadear. Las gigantescas pantallas se apagaban una tras otra, como si la ciudad estuviera perdiendo lentamente su voz. Adrián miró a su alrededor. Miles de personas permanecían en silencio en la plaza, sin teléfonos, sin cámaras, solo observando. La figura del cartel corrió hacia el escenario. «El sistema está intentando restaurar todos los algoritmos», gritó. «Si se reinicia por completo, borrará la transmisión y volverá a imponer la ilusión». Adrián sintió un golpe en el pecho. Entonces todo volverá a ser igual. Exacto. La cuenta regresiva apareció en las pantallas restantes de la ciudad. Reinicio global. 02.tc, 2 minutos. Solo 2 minutos antes de que Lumina volviera a encender sus máquinas de felicidad artificial. Adrián miró a la multitud. ¿Hay alguna forma de detenerlo? La figura del cartel negó lentamente. No podemos detenerlo. Adrián frunció el ceño. ¿Entonces todo esto fue inútil? La persona lo miró fijamente. No, señaló a la multitud, porque el sistema controla las pantallas. Hizo una pausa. Pero no puede controlar las decisiones de las personas. 01:20 algunas pantallas comenzaron a reiniciarse lentamente. El brillo regresaba. Los anuncios estaban a punto de volver. Adrián levantó el micrófono una última vez. Su voz resonó por la plaza. No puedo apagar el sistema. El público lo miraba con atención absoluta. Pero ustedes sí pueden decidir algo. La cuenta regresiva seguía bajando. 0:45. Cuando estas pantallas vuelvan a encenderse, continuó Adrián, elijan si quieren seguir mostrando felicidad o empezar a vivirla. Un silencio profundo cayó sobre la ciudad. Las pantallas comenzaron a encenderse de nuevo. 0:10 el sistema estaba regresando. Los anuncios estaban listos. Los algoritmos preparaban nuevas sonrisas perfectas. Adrián bajó el micrófono. La cuenta regresiva llegó a 0. Reinicio completado. Las pantallas de Lumina se encendieron todas al mismo tiempo. La ciudad volvió a iluminarse. Durante un segundo, todo parecía haber regresado a la normalidad. Pero entonces ocurrió algo que el sistema jamás había previsto. Las personas no levantaron sus teléfonos, no comenzaron a grabar, no empezaron a compartir. Simplemente se miraron entre ellas. Y en ese instante, Adrián comprendió algo que ninguna máquina podía controlar. La ilusión solo funciona cuando la gente decide creer en ella. Lumina acababa de despertar. Las pantallas seguían encendidas. Los anuncios volvieron a aparecer. Las sonrisas perfectas regresaron. Los algoritmos retomaron su trabajo como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Algo que el sistema no podía medir. En la plaza, miles de personas permanecían allí, sin moverse. Nadie levantaba el teléfono. Nadie estaba grabando. Por primera vez en años, las personas no estaban mirando las pantallas. Estaban mirándose entre ellas. Adrián observó el lugar donde antes todo era ruido digital. Ahora había conversaciones reales, abrazos, lágrimas, risas imperfectas. Una mujer se acercó a su amiga y la abrazó sin intentar fotografiar el momento. Un padre levantó a su hija en brazos, sin buscar la mejor toma. Un grupo de jóvenes comenzó a reír a carcajadas por algo tan simple que ni siquiera necesitaba explicación. Era caótico, era imperfecto, era humano. La figura del cartel se acercó a Adrián. «El sistema sigue ahí», dijo mirando las pantallas. Adrián asintió. «Lo sé». «¿Entonces ganó?» Adrián miró la plaza. Las pantallas seguían mostrando felicidad, pero la gente estaba empezando a vivirla. Sonrió levemente. «No se trata de destruir el sistema», respondió. Hizo una pausa mientras observaba la ciudad real que estaban haciendo frente a él. «Se trata de que deje de controlarnos». El sol comenzó a salir lentamente detrás de los rascacielos de Lumina. Por primera vez su luz natural era más fuerte que la de los anuncios. Las pantallas seguían brillando, pero ya no eran lo más importante.
Adrián bajó del escenario y caminó entre la multitud, sin cámaras, sin seguidores, sin números, solo como una persona más. Y mientras avanzaba por la plaza, entendió algo que jamás había podido capturar en un video. La verdadera felicidad no necesita demostrarse, no necesita filtros, no necesita espectadores, porque la felicidad real no se muestra, se vive. Fin.